Hey, saludos, bendiciones familia. Una vez más aquí, otra experiencia más en línea. Estoy contento porque hoy Dios va a tener una palabra muy hermosa, una palabra que va a ser de impacto para su vida. Le pido por favor que ahí donde usted está, por favor, dele share, dele compartir, etiqueta a alguien, envíeselo a alguien para que esta palabra se siga expandiendo y que más personas se sigan uniendo a nuestra familia de Vástago Church. En esta ocasión no voy a ser yo el que voy a estar exponiendo la palabra, sino una persona que aprecio, una persona que ha invertido en nuestro ministerio y en Vástago Church, nada más y nada menos que mi hermoso pastor Raymond Camacho. Kaylee, no te sientas celosa, tú sabes que eres alguien que es hermoso, alguien que me debe un churrasco, pero se lo vamos a cobrar, que así los dejo con el pastor, que va a tener una palabra que va a impactar su vida. Manténgase conectado. Muchas bendiciones, familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es un privilegio poder estar aquí en Vástago Church y realmente estoy muy contento, muy agradecido y muy privilegiado de poder compartir con ustedes. Y en esta hora quiero ir a la palabra rápidamente al libro de Lucas capítulo 10 del verso 38 al 42. Este va a ser ¿verdad? El texto base y luego vamos a llegar a él. Así que vamos a comenzar leyendo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios eterno, Padre Santo, te adoramos, Dios, te bendecimos. Yo te pido que esta palabra, Dios amado, llegue a los profundos de los corazones y haga, Señor, esa transformación en cada uno de los oyentes en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y queremos comenzar, luego vamos a hablar más sobre este texto, pero queremos comenzar diciendo que cuando hablamos de Jesús y específicamente, como en este verso, hablamos de sus pies, podemos comenzar diciendo que estos pies fueron el instrumento natural en el cual Jesús se movía y se trasladaba de un lugar a otro. Hablando humanamente, podemos decir que Jesús poseía una resistencia tremenda, una resistencia vasta, ya que en aquel tiempo básicamente ese era el modo de tú moverte de un lugar a otro. Y aunque hoy día nosotros nos movemos en carro, quizás en bicicleta, en aquel lugar era a pies y moverse de un lugar a otro podía coger horas, días o semanas. Y en los tiempos bíblicos este era el medio más habitual en el que la gente se movía. Estos pies anduvieron por muchas regiones anunciando el evangelio del reino. Fueron el escenario donde muchas personas encontraron la salida a sus problemas, encontraron la sanidad, encontraron liberación y sobre todo encontraron salvación. Estos pies fueron besados, estos pies fueron lavados, fueron enjugados con lágrimas y al final de sus días en la tierra, estos pies fueron clavados en la cruz del Calvario. Estos pies sostuvieron el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que es tan importante los pies de Jesús y por eso vamos a hablar hoy de este tema, a los pies de Jesús. Y cuando vamos a la palabra en Mateo 15, vemos la historia de una mujer que se presentó a Jesús con una necesidad. Y fíjate que esta necesidad no era para ella, era una necesidad para su hija. Y ella necesitaba ¿qué? Sanidad. Y a los pies de Jesús la encuentra. En el verso 21 y 22 de Mateo 15 dice: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar
endemoniada. En el verso 25 dice, la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplica, Señor, ayúdame. Y esta historia muchos la conocemos. Esta mujer tenía una hija gravemente enferma, estaba atormentada por un demonio. Pero aquí hay algo sumamente interesante, y es que cuando esta mujer se acerca a Jesús, aunque es su hija la que está enferma, ella le pide a Jesús un milagro para ella primeramente. Le dice a Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque era la hija la que estaba enferma, en este momento esta mujer pide algo para ella. Ella le dice, ten compasión de mí. Le pide compasión a Jesús. ¿Por qué? Porque ya la angustia, ya la desesperación, ya el trastorno que estaba viviendo esta familia llevó a esta mujer a Cristo, la llevó a Jesús. Quizás esta mujer había escuchado hablar de Jesús muchas veces, pero en ese momento ella algo la llevó y ella tuvo convicción de que era Jesús el único que podía hacer un milagro por ella y por su hija. Y es sumamente importante que nosotros entendamos que aunque vengamos a Jesús por necesidad, como vino ella vino por necesidad, nunca seremos desechados por Él. Eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en mente. A nosotros nos han criado con que no podemos ir a Jesús por los panes y los peces. Pero yo te tengo que decir algo. Si en algún momento tú vas a Jesús porque tú necesitas un milagro, ve a los pies de Jesús y nunca vas a ser desechado. Y continuamos en el verso 23. Jesús no emite palabra. Jesús se queda callado. Y es en este momento donde esta mujer siente un lloro y una desesperación grande. Pero hay algo bien interesante que ocurre aquí. Y es que este lloro de esta mujer desespera a los discípulos y los molesta. Y para mí esto tiene un significado grande. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos en medio del problema al lugar equivocado, vamos a recibir el trato equivocado. Y tenemos que tener cuidado en medio del problema a donde nosotros vamos. Y eso es sumamente importante. Esta mujer se acercó a Jesús porque ella sabía que Jesús era el único que podía hacer algo por ella y por su hija. En el verso 25, esta mujer se acerca y hace algo poderoso, y es que se arrodilla delante de él. Ella se arrodilla y cae directamente a sus pies y le suplica, Señor, ayúdame. Y estas palabras de esta mujer llegaron a lo profundo del corazón de Jesús. Y Jesús no pudo resistir tan grande fe. Jesús no pudo resistir la humildad de aquella mujer. No pudo resistir la persistencia de esta mujer. Jesús la felicita por su fe y le concedió lo más que ella quería, que era la sanidad para su hija. Y esto nos enseña que la fe persistente siempre recibe su galardón. Escucha esto. Escucha esto, la gracia de Dios es tan infinita que aún nosotros siendo indignos e incapacitados para recibir una respuesta de Él, un clamor genuino es suficiente para recibir un milagro. Y cuando yo hablo de la gracia, es que la gracia es darnos algo que nosotros no merecemos. Quizás nosotros pensamos de que no merecemos ese milagro. Pero ¿sabes qué? Aún así, si vamos a los pies de Jesús, Él va a hacer la obra. Si vamos a los pies de Jesús, Él va a hacer el milagro. Y esta mujer a los pies de Jesús recibe sanidad para su hija y también para ella. Y esto es bien poderoso. Cuando seguimos leyendo en la palabra, y es que aún leyendo la palabra por mucho tiempo, cuando me pongo a estudiar esto, veo que fueron muchos los que se acercaron a Jesús y específicamente a sus pies. Ya vimos a esta mujer que recibió sanidad para ella y para su hija.
Pero cuando vamos al Evangelio de Lucas, podemos entonces leer la historia de una mujer que a los pies de Jesucristo recibió perdón y salvación. Recibió perdón y salvación. En Lucas 7, de verso 36 en adelante, Jesús fue invitado a una cena por un hombre que era un fariseo. Y este hombre recibe a Jesús en su casa. Y estando allí, llega una mujer. Y yo soy de los que pienso que esta mujer llegó a este lugar porque ella se enteró que Jesús estaba allí. Y algo que pienso yo y puedo deducir es que esta mujer no fue invitada a aquel lugar. Porque dice la palabra que esta mujer era pecadora. Y siendo aquel hombre fariseo, yo no creo que él la haya invitado a ella a la casa. Sino que aquella mujer llegó a aquel lugar. Llega a aquella casa, pero no llega con las manos vacías. Dice el verso 37 que se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y el verso 38 nos presenta a la mujer llorando y arrojándose a los pies de Jesucristo. Vimos a aquella mujer que recibió sanidad para ella y para su hija. Ahora vemos a esta mujer, que es otra mujer, en el mismo lugar, arrodillándose a los pies de Jesús. Y el verso abunda más. Cuando Lucas escribe abunda más y dice, se los bañaba con sus lágrimas. Iglesia, es necesario entender que a los pies de Jesús hay que llegar con el corazón correcto. Fíjate, esto es bien interesante porque yo hablaba esto en la iglesia, no estamos hablando de pecado. Hay gente que piensa que porque están bañados en pecado no pueden llegar a los pies de Jesús. Pues yo te tengo hoy otra noticia. A los pies de Jesús tú llegas como tú eres. A los pies de Jesús tú llegas como tú estás. En muchos lugares te pueden decir que no te puedes acercar al altar porque es que hay pecado, porque es que hay ataduras, pero yo tengo que decirte que te puedes acercar a Jesús aún como tú estás. Aún con un corazón sucio, aún con un corazón lleno de ataduras y pecados. ¿Sabes qué? Con todas tus imperfecciones puedes acercarte a los pies de Jesús. Corazones que deseen ser restaurados, corazones que deseen ser sanados, corazones que deseen dejar una vida de desenfreno y quieran una vida nueva en Cristo. Esos son los corazones que Él desea. Y vemos los ejemplos en la palabra. Y vemos el ejemplo en esta mujer, que dice la palabra que era una mujer pecadora. Esta mujer posiblemente, escucha esto quizás es una conjetura, pero esta mujer venía posiblemente con un perfume que fue adquirido o comprado con las ganancias de una vida inmoral. Pero a ella no le importó eso. Ella simplemente quería honrar a Jesús. Y nuevamente, al igual que en el otro ejemplo, a esta mujer la critican. Y no tan solo a ella, también critican a Jesús, porque dejó que aquella mujer le tocara los pies. Sin embargo, estas críticas no fueron impedimento para que lo que estaba ocurriendo en aquel lugar ocurriera. Una mujer que ante todo quería honrar al maestro. Una mujer que ante todo quería abrir su corazón y expresarle gratitud a Jesús. Pero esto se pone más interesante. Y es que esta mujer llega a aquel lugar, rompe el alabastro, comienza a llorar, comienza a ungir los pies, pero ella no le pide al maestro. Ella simplemente llegó a ungir al maestro. Ella no fue a pedirle sanidad, ella no fue a pedirle perdón. Pero este acto de esta mujer hizo que Jesús, mira lo que dice el verso 48, le dice a aquella mujer, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 50 le da el mejor regalo que ella podía recibir y era,
tu fe te ha salvado. O sea, vemos a una mujer que llega a un lugar quizás sin interés de algo y sale con perdón, sale perdonada y sale salvada. ¿Dónde esta mujer consiguió esto? A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y yo quiero que tú escuches estos 4 puntos y te los lleves en esta hora. Número 1, no importa cuántos pecados tengas o los tipos de pecados que tú hayas cometido. En Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Punto número 2, no importa lo que opinen los demás, Jesucristo está por encima de los hombres. La opinión que cuenta es la de Dios. Punto número 3. Lo que importa es la actitud con la que tú te acercas a Jesús. En actitud de humildad, en actitud de arrepentimiento, en actitud de adoración, en actitud de poner nuestra fe en Jesucristo. Y punto número 4, lo que importa es recibir el perdón de Dios. Jesús te acepta como tú eres. Luego comenzamos a trabajar con nuestro carácter. No quieras cambiar antes de llegar a Jesús. No. Aquella mujer no intentó cambiar antes de acercarse a los pies de Jesús. Pero a los pies de Jesús recibió algo poderoso. Así que no queramos cambiar nuestro carácter. Vengamos a Jesús como somos y el Espíritu Santo nos va a ayudar en esa tarea. Jesús tiene el poder para perdonarte y Jesús te da la paz que tu vida necesita. Esta mujer que para el mundo era pecadora, a los pies de Jesucristo encontró perdón y encontró salvación. Y esto es algo poderoso. Y yo quiero llevarte a un tercer ejemplo. Ya vimos una mujer que recibió sanidad para ella y para su hija. Vimos una mujer que recibió perdón y salvación. Y ahora vamos para un relato en Lucas 8, del 22 en adelante. Y es que Jesús tiene un encuentro con un hombre endemoniado. Y esta historia y este relato yo sé que muchos lo conocen, pero me impactó también. Comienza Jesús montándose en una barca rumbo a Gadara, al otro lado opuesto a Galilea. Y algo interesante es que en este viaje, mientras Jesús va de camino, Jesús se cansa, porque Jesús era hombre. Jesús se cansa y se duerme. Y mientras Jesús está dormido, se desencadena una tempestad. Y aquí la cosa se va poniendo interesante. Los discípulos van despavoridos, despiertan a Jesús y Jesús se levanta y con toda autoridad dice que reprende al viento y las olas y éstas le obedecen. Se levantó Jesús, se levantó el poder y la autoridad. Y al llegar a la otra orilla, luego de Jesús tener esta experiencia en la barca, dice que cuando llega a la otra orilla, le sale al encuentro un hombre endemoniado. Y aquí es lo interesante. Y esta parte es la que a mí me gusta. Fíjese que en el verso 24 dice que Jesús reprende al viento y las olas. Y yo pienso, como decía yo en la iglesia, yo pienso personalmente que esta tempestad fue obra del maligno. ¿Por qué? Porque él sabía que quien iba en aquella barca era Jesús, era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores, era el que iba a llegar a Gadara a arrebatarle las almas al enemigo, a arrebatarle las almas al diablo. Había que hacer algo. Y yo soy de los que pienso que aquella tempestad fue obra del maligno. Y llega Jesús al otro lado del río y le sale al encuentro este endemoniado. Y en el verso 28 dice que se arrojó a sus pies. Nuevamente vemos que otra persona se arroja a los pies de Jesús, pero este le reconoció y le exclamó diciendo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? No puedo dejar de pensar algo interesante, y es que tenemos unos discípulos que estaban con Jesús día y noche, caminando con Él, aprendiendo con Él, que andaban con el Hijo del Altísimo, que andaban con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores,
pero en un momento dado tuvieron miedo de perecer y se asustaron y quizás olvidaron un poco quién era el que andaba con ellos. Sin embargo, aquel hombre endemoniado al otro lado del río lo reconoció rápido que Jesús fue y pisó aquel lugar. Aquel hombre endemoniado lo reconoció a lo lejos. Aquel hombre endemoniado, Jesús no se había acercado bien a tierra firme cuando el hombre estaba corriendo para postrarse frente a Jesús. ¿Qué ocurrió? Jesús transforma la vida de este hombre. Cuando usted sigue leyendo, este hombre quería irse con Jesús. Jesús le dice, no, para un momento. Quédate aquí, cuenta todas las maravillas que tú has visto. Y yo soy de los que pienso que aquel hombre se convirtió en pregonador del evangelio. De endemoniado, aquel hombre cambió a libertado y proclamador del evangelio. De los sepulcros lo sacó a una vida próspera en Jesús. De desnudo, que dice la palabra que desnudo, ahora era un hombre bien vestido y así proclamaba la palabra. De una mente turbada lo cambia a una mente en su cabal juicio. De agresivo y violento lo cambia a uno pacífico. Y lo más épico de este relato es que a los pies de Jesús, este hombre recibió liberación de aquellos espíritus que llevaban años atormentándolo. Nuevamente vemos el escenario a los pies de Jesús. Te di 3 ejemplos de personas que estando a los pies de Jesús recibieron algo poderoso para sus vidas. Una recibió sanidad para ella y para su hija. La otra recibió perdón y salvación. Y este hombre recibió ahora liberación. Y en esta última historia, una mujer encontró la mejor parte a los pies de Jesús. En el capítulo 10 de Lucas, del verso 38 en adelante, podemos ver esta escena. Jesús entra a una aldea y una mujer llamada Marta lo invita a su casa. Y esta mujer tenía una hermana llamada María, que dice el verso 39, sentada a los pies de Jesús, escuchaba todo lo que él decía. Escucha esto. Dice que sentada, ¿dónde? A los pies de Jesús, escuchaba todo lo que él decía. Y algo interesante que podemos también leer en este relato es que Marta interrumpe a Jesús para quejarse por el hecho de que María no le estaba ayudando en los preparativos y el servicio. Porque si algo tenemos que decir de Marta es que era buena servidora. Y es aquí donde Jesús le dice a Marta una de las frases que conocemos mucho. Marta, inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Escucha esto. La parte de Marta le sería quitada porque sus servicios morirían con ella. La de María nunca iba a ser quitada por ser espiritual y eterna. Las dos eran discípulas de Jesús. Las dos querían hacerlo sentir bien. Una le servía y la otra escuchaba. Y yo te tengo que decir algo. Es que una iglesia llena de María tal vez sería un mal tan grande como una iglesia llena de Marta. Las dos hacen falta. En un grupo las dos hacen falta. Hace falta gente que sirva y hace falta gente que escuchen para ser uno complemento del otro. Escucha esto, iglesia. Sentarse a los pies de Cristo significa disposición propia para recibir su palabra y su misión a su dirección. Y esto es algo bien interesante porque muchas veces nosotros queremos escuchar palabra del Señor, queremos que el Señor nos hable, que el profeta nos hable, pero tenemos que escuchar, tenemos que actuar, tenemos que accionar y tenemos que obedecer. Escucha esto, la actividad mundanal es una trampa para nosotros cuando nos impide servir a Dios y obtener lo bueno para nuestras almas. Y eso quizás era, aunque lo que Marta estaba haciendo no era una actividad mundanal, tenemos que tener cuidado que aún haciendo y sirviendo dentro de la casa de Dios,
no perdamos lo bueno que podemos obtener de nuestro Señor. Ahora, luego de esta escena que vemos a María escuchando a Jesús, vamos al capítulo 11 de Juan y vemos que Lázaro, el hermano de Marta y María, enferma y Jesús es llamado por sus hermanas, pero Jesús tarda en llegar y Lázaro muere. Y aquí es que esto se pone bueno. Y esto lo aprendí hace unos días con el doctor Alexander Vázquez. Y es que Jesús no se tardó 4 días. Jesús se toma 4 días en llegar porque Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Entonces aquí vemos 2 hermanas que estaban viviendo la misma condición, pero en diferente posición. Estaban viviendo la misma pérdida, el mismo evento, pero estaban en diferente posición. Vemos a una Marta que estaba desesperada, pero vemos a una María, escucha, vemos a una María que en el verso 32 se arroja nuevamente a los pies de Jesús y le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y este acto de María a sus pies conmueve a Jesús. Jesús se acerca al sepulcro, llama a Lázaro y este se levanta de entre los muertos. María descubrió que la mejor posición y el mejor lugar a estar ante la crisis es ante los pies de Jesús. Mientras había una Marta gritando y desesperada humanamente, había una María postrada a los pies de Jesús. Y esto es poderoso, porque ahora vimos a una María que estaba postrada escuchando al Maestro. Vimos a una María que en medio de la crisis estaba postrada ante los pies de Jesús. Y ahora en el capítulo 12 de Juan, Juan comienza narrando una semana antes de la crucifixión de Jesús. Jesús llega a casa de Marta, María y Lázaro. Y allí nuevamente está Marta sirviendo. Pero María, dice la palabra María en el verso 3, María estaba a sus pies y tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Iglesia, algo poderoso descubrió María a los pies de Jesús, y era que cada vez que ella estaba a los pies de Jesús, obtenía la mejor parte, la que no le iba a ser quitada. No importando la situación, María descubrió que la respuesta a todos sus problemas estaba a los pies del Maestro. No importando la crítica, no importando lo que la gente dijera, María descubrió que la respuesta estaba a los pies de Jesús. Familia, les damos las gracias nuevamente por mantenerse conectados. Por favor, recuerden mantenerse en nuestras redes pendientes y seguirnos en nuestras plataformas digitales como YouTube y Spotify. La razón por la cual Keila te menciona eso es que oficialmente, si usted se quedó hasta aquí, tiene el privilegio de recibir la gran noticia más esperada, nada más y nada menos que la apertura de Vástago Church. ¿Cuándo va a ser la apertura de Vástago Church? 13 de junio. Apúntelo donde usted está, 13 de junio, vamos, yo sé que usted está contento, yo estoy contento, créeme, este trabajo ha sido alrededor de ya más de 6 meses y por fin vamos a tener la apertura, vamos a estar dando más información, ahora sí hablamos en serio, vamos a estar dando más información durante esta semana, por favor síganos en Instagram, en Facebook y también haga el favor de suscribirse en YouTube, también en Spotify para que siga consumiendo nuestro contenido y te esperamos el 13 de junio. Estamos para servirte y te esperamos con los brazos abiertos. Bye, bye. Bendiciones.